Hola, ¿qué tal, queridos amigos coleccionistas? Aquí Luis Recoil trayéndoles otro video unboxing para el canal de ustedes, el Búnker de Recoil. En esta ocasión, queridos amigos, como se habrán percatado en el video intro, les voy a hablar de una figura de acción basada en una versión de nuestro querido antagonista favorito, ni más ni menos que el genial Snake Armor Skeletor. Hablar de este personaje es hablar de una armadura Snake basada para este personaje llamado Skeletor, del cual en muchas ocasiones nos despista. Decir que, en principio, les voy a ser sincero, yo no tenía intención de hacerme con esta figura de acción, pero por su buena relación calidad-precio y por verla en mano, ya que me impactó al verla, ¿no? Decir que llama poderosamente la atención el color naranja y hace unos buenos contrastes con el personaje que representa. De verdad, vuelvo y lo repito, no tenía intención de pillarla, pero al verla en una de las tiendas especializadas aquí en Tenerife, ver que ha llegado a un precio relativamente buenísimo, estamos hablando que esta figura cuesta 16 euros. En fin, nada, simplemente decirles que me decidí a adquirirla un poco para hacer el vídeo, para despejar todas esas dudas y, como siempre suelo decir, ustedes tienen la última palabra a la hora de adquirir estas maravillosas figuras de acción. Y bueno, ¿por qué no decirlo? Yo creo que es una muy buena oportunidad para anexarlo a la colección de Masters of the Universe Origin y ponerlo con nuestro amigo Snake Armor He-Man. De verdad, poco más que añadir. Espero sinceramente que les guste este video unboxing. Y todas las dudas que tengan acerca de esta figura o cualquiera que sea, déjenmela en el cajón de comentarios, que como bien saben, yo siempre respondo todos los comentarios que me dejan en todos los vídeos de el canal de ustedes, el Búnker de Recoil. Pues dicho esto, queridos amigos, no me quiero alargar más en el vídeo presentación, así pues, vamos a ver las virtudes y bondades que nos trae esta versión de Skeletor, una figura personaje que trae mucha controversia porque no es muy del agrado de todos los coleccionistas. Así pues, vamos a ello. Pues ya estamos de vuelta, queridos amigos, y como ven, aquí tenemos al amigo Snake Armor Skeletor. Una figura que, como dije en el vídeo introductorio, vídeo intro, trae mucha controversia porque evidentemente hay muchos fans que ignoran los orígenes de dicho personaje, ¿no? En todo caso, yo creo que cambia de opinión. Por eso siempre digo que es interesante ver todas las figuras de acción en mano en tienda física. ¿Por qué? Porque si esta figura no hubiera llegado a tienda física, yo por lo menos no la hubiera adquirido. Por eso es muy interesante apoyar siempre el comercio local en la medida de lo posible. Evidentemente está claro que la mala distribución siempre es por parte de la empresa o los intermediarios, en este caso aquí en Europa, ¿no? Pero bueno, en la medida de lo posible me consta que están haciendo todo lo posible por traer todas estas maravillosas figuras de acción a sus establecimientos. Dicho esto, de verdad que cuando la vi esta mañana en tienda, la vi, me quedé mirando y dije, oye, pues no está tan mal la figura, ¿no? Evidentemente cumple un rol como tiene que ser, y claro, es un personaje que en principio cuando uno lo ve en internet no llama la atención, salvo si eres coleccionista completista, como suele ser en muchos casos de grandes amigos coleccionistas que se compran todo lo que sale de Masters of the Universe, ¿no? Yo no soy completista, pero vuelvo y les repito, muchas veces uno tiene una opinión sobre una figura de acción y claro, uno la ve y demás y dice, bueno, con esta figura no creo que la pille y demás, pero cuando la ves en tienda física, la ves en mano, la comparas, la ves y dices, oye, pues no está nada mal y le das una oportunidad, más teniendo en cuenta su relación calidad-precio. Y este es el caso de Snake Armor Skeletor. Yo decía y juraba y perjuraba que no me la iba a agenciar, pero he cambiado radicalmente la opinión al verla en mano, ¿no? Pues dicho esto, poco más que añadir. De la parte frontal nos hace locución a este contraste maravilloso de la armadura naranja, que en principio me chocaba, pero entre más la veo, más me gusta. Creo que viene perfectamente para los que somos
customizadores de figuras de acción, ya que le podemos sacar un rendimiento realmente brutal. Y yo creo que todo es interesante a la hora de anexarlo a la colección de Masters of the Universe. Un punto determinante es el buen precio, 16 euros por esta figura me parece muy bien. Les puedo asegurar que si llega a haber costado 22, 23, 24 euros no lo hubiera agenciado, porque hay que ser un poquito selectos en ese sentido, pero el factor determinante fue el precio. El blister en cuestión pues es el típico al que nos tiene acostumbrados los chicos de Mattel, siempre hablando de la facción de los Snake Men. Un cartón precioso, la burbuja como bien pueden ver con el efecto escamas que tiene, de verdad muy interesante, ¿no? Por la parte de atrás pues bueno, vemos lo que vendría a ser a la Wave que pertenece, donde tenemos a Hypno, Roboto y Toon Leisure, que me atrevería a decir que es la figura más cotizada o más buscada de dicha Wave. Decir que va a llegar también a tiendas físicas, de eso me lo han asegurado ya 3 tiendas aquí, tiendas, jugueterías, etc, aquí en las Islas Canarias, y solo nos queda esperar un poquito porque posiblemente lleguen después de Semana Santa. El arte es precioso. Vemos aquí esa representación, esa batalla campal entre Skeletor y su antagonista, evidentemente el amigo He-Man Snake Armor, del cual he traído aquí para ponerlos después en pose de combate. Y vemos al fondo todo el King Hiss, Cobra Khan, Toon Leisure, vemos arriba a Ratrop, en fin, realmente interesante. Así pues dicho esto, yo creo que poco más que añadir. Vamos a proceder a sacar al amigo Skeletor de su empaque y veamos los pros y los contras de esta versión tan polémica del amigo Skeletor. Así pues, vamos a ello. Pues ya estamos de vuelta, queridos amigos, y como ven, ya he sacado de su blister al amigo Skeletor Snake Armor, ¿no? En todo caso, como bien pueden ver, la figura es muy robusta, no está nada mal. Es fiel reflejo del personaje que representa. Las articulaciones son las mismas, las que nos tienen acostumbrados los chicos de Mattel, siempre hablando de la línea de Masters of the Universe Origin. Tengo que decir que me ha gustado bastante. De hecho, estoy pensando seriamente en repintar lo que vendría a ser la armadura naranja y por supuesto ponerle unos colores acordes al conjunto de la figura de Skeletor en sí, ¿no? No cabe duda que lo está pidiendo a gritos, evidentemente lo haré, porque sí es verdad que aunque llama la atención el naranja, para mí creo que afea muchísimo la figura. Si le damos un repintado, evidentemente color violeta, fucsia, evidentemente unos colores acordes al personaje que es evidentemente Skeletor, podemos estar hablando que fácilmente en vez de hacer, podría ser una heavy armor Snake, ¿no? Yo creo que el límite es la imaginación y está en nosotros los customizadores de figuras de acción en darle un realce más si cabe a un personaje como podría ser Skeletor. Independientemente de eso, bueno, la armadura no está mal, es muy flexible como bien pueden ver, de goma flexible, la cabeza también. Si es verdad que el casco serpiente está anexado a la cabeza propiamente dicha, para mí eso es un error garrafal porque limita el tema de la customización, pero bueno, ahí queda eso. Palote negativo para lo que vendría a ser esta espada tan extraña, evidentemente tendrá su razón de ser, pero a mí me parece horrible. No pega para nada con el personaje en cuestión, así pues la voy a descartar totalmente, la pondré por aquí. Y sí me voy a centrar en lo que vendrá a ser el escudo. El escudo es realmente una pieza, por decirlo de alguna manera, brutal de lo que vendría a ser la figura. Es sencillamente genial, precioso, se acopla muy bien, como bien pueden ver, en el brazo izquierdo de la figura, de verdad está genial y creo que ha sido la grata sorpresa de lo que vendría a ser la figura, porque cumple su función, es realmente macabro, un color violeta realmente brutal y por ende está pidiendo a gritos lo que dije anteriormente, hay que repintar la armadura. Vamos, yo creo que el resultado final va a ser brutal, los ojos los dejaré también en este color verde fluorescente acorde con la cara de Skeletor también, con lo cual los resultados saltarán a la vista más pronto que tarde, queridos amigos. Decir que
le podemos poner, evidentemente, a estas alturas de la vida ya tenemos varios accesorios extra para la figura. Como bien pueden ver, el báculo de Skeletor propiamente dicho queda de lujo con la figura en su conjunto, de verdad mola bastante. O incluso me atrevería a decir que esta espada, color verde fluorescente evidentemente, hace juego con la cara de Skeletor y con los ojos también de la armadura, con lo cual no queda para nada mal con la figura si ustedes deciden no repintarla o simplemente ponerle algún accesorio. Como ven, queda de lujo con la figura. De verdad, yo le veo bastante potencial a esta figura. Yo le animo a que la pillen siempre y cuando quieran hacerle algún tipo de modificaciones y demás, o simplemente quieran tenerla por aquello del completismo, ¿no? Pero de verdad, si no son muy amantes de comprar variantes de los personajes principales, pues bueno, la pueden descartar. Evidentemente la última palabra la tienen ustedes como coleccionistas, pero está claro que yo en lo particular no me arrepiento para nada y le veo bastante potencial. Aquí pueden ver otra espada, del cual queda de lujo con la figura, como bien pueden ver. Y sin lugar a dudas, vuelvo y repito, está pidiendo a gritos que la armadura esta naranja sea repintada. Les puedo asegurar que va a ganar bastante la figura, y si no, ya lo veremos en su momento cuando le meta mano y pueda pintarla, porque esa es otra, hay que sacar tiempo para esto y hacerlo con ganas y con tranquilidad. Otra de las grandes ventajas de coleccionar figuras de acción de Masters of the Universe, entre otras, que se prestan pues para ello, a customizarlas. Pues aquí la tienen, queridos amigos, la figura de Snake Armor Skeletor. Aquí la podemos ver, como bien pueden ver, mejora bastante con que le quites esta espadita que, independientemente que tenga su razón de ser, a mí me parece horripilante. Encima hueca, en fin, nefasta la verdad. La dejamos por aquí. Un detalle muy a tener en cuenta, como siempre suelo decir, es el tema de las instrucciones que nos hace locución a las piezas removibles de dicha figura de acción, que siempre es un plus. Esto me parece genial. Y por supuesto el minicómic que trae, que básicamente trata de introducir al amigo Hypno en el universo de Masters of the Universe, como bien pueden ver. Y pues aquí lo tienen, queridos amigos. De verdad me parece una figura muy recomendable siempre y cuando la encuentren a un precio asequible, ¿no? Yo creo que si se va a más de 20-22 euros, yo creo que personalmente no la recomendaría, porque ya tenemos varias versiones de Skeletor muy interesantes antes que esta, ¿no? Yo por lo menos lo veo así. Ahora ya cada quien que haga lo que crea conveniente, pero sin lugar a dudas yo creo que es una figura que, entre comillas, prescindible, salvo si quieres customizarla y agrandar más si cabe pues lo que vendría a ser el universo de Skeletor, ¿no? Que, como bien saben, es el antagonista por excelencia de los Masters of the Universe o Amos del Universo, y lo podemos poner junto pues con el amigo He-Man Snake Armor también. Pues nada, queridos amigos, poco más que añadir. Espero sinceramente que les haya gustado este video unboxing, darle like, compartir con los amigos coleccionistas y, como siempre suelo decir, disfruten de sus colecciones. Nos vemos en el próximo vídeo aquí, en el canal de ustedes, el Búnker de Recoil. Yo mientras voy a empezar ya a desarmar esta figurita y coger esta armadura y repintarla, o por lo menos tenerla en la mesa de trabajo para obligarme a verla todos los días y sacar un ratito libre para repintarla. Ya verán el resultado. Así pues, nos vemos. Chao, chao.